Señores profesores, vamos a dar inicio a la cuarta sesión del Congreso Iberoamericano. Como ustedes saben, en esta sesión se va a tratar el tema Estado constitucional, principios e instituciones. Indudablemente, mientras van llegando la asistencia, simplemente recordemos de que el Estado constitucional nace como reacción a las monarquías absolutas y tienden a configurar un Estado en el cual se asiente sobre dos principios de filosofía política fundamentales, como son la dignidad de la persona humana, lo cual se pretendió y se logró asegurar mediante los derechos y garantías individuales. Y por otro lado, frente a las monarquías absolutas, la división y equilibrio de los poderes, porque indudablemente que el poder concentrado siempre tiende a abusar del poder. Y así nació, para defender la dignidad humana y la libertad. A través de los siglos, desde el siglo XVII en adelante, fue padeciendo y siendo influenciado el Estado constitucional por numerosos factores de tipo social, económico, cultural, geopolítico. Y no debemos extrañar entonces que esas circunstancias hayan influido positiva o negativamente para una vigencia más plena del Estado constitucional. Yo no quiero seguir utilizando el tiempo en una presentación que pensaba hacer del tema, por respeto a los señores oradores y porque tenemos desgraciadamente para muchos de ellos un límite de horario que son las 10:30 en punto, porque como miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional tienen una asamblea a las 10:30 de la mañana. Así que omito lo que yo había preparado para ceder la palabra en primer lugar al relator principal de esta sesión, que es el doctor Jorge Reinaldo Vanossi. Sería una torpeza pretender presentarlo, porque todos sabemos que Jorge fue uno de los promotores en aquella reunión del año 74 en Buenos Aires con los amigos mexicanos, y no sé si estaba Domingo y los amigos peruanos, y es miembro de distintas academias, miembro titular de academias de Derecho y Ciencias Sociales, de Ciencias Morales y Políticas, de Educación, y correspondiente a numerosas otras academias. Entonces le cedo el uso de la palabra al profesor Jorge Reinaldo Vanossi. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos ustedes. Sean mis primeras palabras de reconocimiento y gratitud por esta generosa invitación para cumplir el honor y el deber de exponer en torno al Estado constitucional, principios e instituciones. Me he permitido subtitular con relación a mi exposición este tema con las palabras situación y perspectivas, para darle un sentido contemporáneo. Y perdón por el pleonasmo, voy a empezar por el principio, es decir, por la representación política. Recordaba ayer, mientras hacía memoria y nostalgia, que hace un poco más de 40 años escribí un ensayo sobre el misterio de la representación política, porque evidentemente era una de las formas de, no de remarcar, pero sí de alguna manera llamar la atención respecto de las oscuridades y las aparentes contradicciones que giran alrededor de esa base fundamental del Estado de Derecho contemporáneo. Hoy ya no creo que sea un misterio, creo que está a la vista, con toda evidencia, la realidad, con sus grandezas y con sus miserias.
No es fácil ni resulta sencilla la propuesta de nuevas sendas en el campo hacia un hipotético perfeccionamiento de la representación política. Pregunta: ¿cuál es el estado actual del régimen de democracia representativa? Este interrogante apunta a desentrañar la clave que permita determinar qué es lo que hay que cambiar con miras al acrecentamiento de la calidad institucional, y no por el mero deporte de jugar al cambio por el cambio mismo, que suele deparar sorpresas muy alejadas de las ilusiones incubadas desde los podios del romanticismo político. ¿Se agota la democracia en los actos eleccionarios o se integra ese recaudo con la sumatoria de los ingredientes o elementos que constituyen los datos morales que confirman el contenido ético de la República? Como estimamos que es en lo segundo donde reposa el meollo de la cuestión, resulta pues inevitable una valoración del ámbito cultural en que se devuelven los regímenes con base representativa y más específicamente en los espacios ocupados por las democracias constitucionales que responden a las condiciones y los supuestos propios de un Estado de Derecho, entendido como concepto material y no como figura formal. Es de recordar que Hans Kelsen, que hizo una enunciación inicial con el concepto formal de Estado de Derecho, arribó en sus últimos momentos a la necesidad de incorporar la dosis de elementos materiales que hacían realmente así, de esa forma inconfundible, el concepto. ¿Qué observamos en este terreno? Signos preocupantes. ¿Cuáles son? Primero, el problema no está tanto en el sistema electoral, sino en la implosión de los partidos políticos que de su máximo nivel de institucionalidad, con su reconocimiento constitucional, han recaído en una crisis de representatividad, produciendo un vacío que se traduce en debilitamiento de la intermediación entre la ciudadanía y los órganos que ejercen los poderes políticos del Estado. Este decaimiento es preocupante, pues si se toma en cuenta la dura recordación de Paul Valéry poco antes de su muerte, en 1945, en el sentido de que las civilizaciones también son mortales, palabras textuales de él, cabría suponer la misma suerte con respecto a muchas de las organizaciones partidarias. La pérdida de la identidad, y remarco el concepto de identidad, de lo que han sido fuerzas políticas de hondo arraigo en la historia de algunas naciones, crea la incertidumbre en torno a cómo es o será su reemplazo, ya que tanto a nivel personal como grupal está comprobado que cuando aquella se diluye, la identidad, sigue a continuación el abandono de la pertenencia. Cuando se pierde la identidad, hay un abandono de la pertenencia. Una membresía desmotivada al ver convertido su partido en un club cerrado o impermeable a las inquietudes que le proponía atender es una comprobación de que, por desgracia, ganó la ley de hierro de las oligarquías partidarias que fuera denunciada hace más de un siglo como signo de descomposición del socialismo alemán por Michel. Es también visible la contradicción señalada por Sir Winston Churchill. Decía que la vida interna de los partidos reniega de las reglas democráticas que paralelamente se exigen para la formación y el funcionamiento de los órganos representativos de los poderes públicos. Es donde menos se aplican. Cuando la dinámica interna de los partidos deriva en la obsesión del internismo, convirtiendo al medio en un fin en sí mismo, y cuando el clientelismo prebendario alimenta las lealtades partidarias en la puja sectorial de la lucha intestina, queda a la vista del pueblo una patología enfermiza y decadente, muy lejana de las expectativas de que puedan servir al interés general y el bien común al que la sociedad aspira que los partidos interpreten y cuiden. Pregunta: ¿qué está indicando el lenguaje? Espacios y movimientos son los vocablos que aluden a las ubicaciones políticas contemporáneas, donde las posiciones y las posturas son cambiantes, las alianzas son fugaces y los ideales brillan por su ausencia. Es otra muestra del mal en los partidos. Georges Vedel afirmó en Francia que en un Estado moderno la democracia no puede vivir sin partidos, pero puede perecer a causa del mal en los partidos. Seria advertencia que el jurista enunciara hace muchas décadas y que en algunos casos ha tenido la recepción de una profecía por desgracia cumplida.
transitan por ese ruedo la desnaturalización de los procesos políticos de muchos países, que no tengo ninguna inconveniente en mencionar: Venezuela, Ecuador, Bolivia y la Argentina, entre otras declinaciones. Segundo, decaimiento de las notas esenciales del republicanismo. Madison, en El Federalista, y Aristóbulo del Valle, en su texto de enseñanza de Derecho Constitucional, hicieron hincapié en los elementos componentes de esa forma de gobierno, a saber, democracia y sufragio limpio. Encontramos excesivo número de representantes que no son representativos, e inversamente quedan fuera de escenario vigorosas figuras representativas que no acceden a la representación. Dicotomía, desprecio por la excelencia, otra vez la ley de hierro de las cúpulas partidarias propensas a la dolencia del autismo. Separación de poderes. El hiperpresidencialismo borra las demarcaciones de los poderes y reúne en el brazo ejecutivo la suma del poder público. ¿Y quién controla el control? Cuando todos comparten la misma pertenencia. Los abusos en el dictado de decretos de necesidad y urgencia y de delegación legislativa responden más que nada a la tentación de rehuir al debate público y parlamentario. No es por falta de mayorías, sino para evitar el diálogo y el debate. Igualdad ante la ley. Todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros que son menos iguales, como decía Orwell. Los primeros son pocos, los segundos son la mayoría de la ciudadanía. Privilegios, prebendas y canonjías son el tránsito fluido hacia la corrupción de los detentadores del poder, lo que insufla un mayor resentimiento social y un agudo descreimiento en los sectores dirigentes. Periodicidad. Hay vocación de eternidad en la ocupación de los cargos públicos electivos. El reeleccionismo por tiempo indefinido se propaga epidémicamente y como el hambre viene comiendo, los apetitos de poder ilimitado y las corruptelas generalizadas se expanden por todos los segmentos sociales. El republicanismo requiere que los gobernantes vuelvan periódicamente al llano, y así lo predicaba Montesquieu. Publicidad y acceso a la información. Antes eran las leyes secretas y los decretos también. Hoy son datos ocultos o estadísticas tergiversadas que confunden al pueblo y que entorpecen o impiden el funcionamiento del control a cargo de órganos independientes. Es sabido que la práctica de la función de control, cualquiera que sea el sistema adoptado, requiere como mínimo 3 condiciones. A. La independencia del controlante respecto del controlado. B. El acceso a la información de todos los elementos. C. Que la órbita controlada abarque todo lo fundamental y no se limite a cuestiones nimias o baladíes. No se cumple. Responsabilidad versus impunidad. A más altas jerarquías corresponden mayores responsabilidades, siendo el control la antesala de la responsabilidad. El control vale no como abstracción, sino como antesala de una etapa de responsabilidad. Y cuando ésta no se hace efectiva, se está favoreciendo la instalación de un régimen de impunidad donde todo vale. Se registran innumerables desprolijidades, cuando no son abiertas y palmarias violaciones. Además hay que tener presente que en la letra constitucional todo es contenido y sustancia. Las formas también son contenidas en el derecho constitucional. Hasta una coma puede cambiar el sentido de todo un régimen. Y hasta un punto o coma tienen un sentido y por su existencia o no, por su ubicación, pueden cambiar ese sentido de la norma a aplicar. Esto ha ocurrido, esto no es una hipótesis, es una comprobación. El desprecio por los cumplimientos formales y el apartamiento de los procedimientos establecidos son rasgos peculiares del desapego por las instituciones y el menosprecio de las pautas que se deben cumplimentar a fin de asegurar fehacientemente la legitimidad del proceder de los órganos y funcionarios públicos. El populismo hace gala de la jactancia infractora y de actitudes contestatarias del orden establecido. Coincidimos con quienes caracterizan el fenómeno del populismo como una recusación a la democracia representativa y una apelación demagógica al conductor del pueblo como líder demiúrgico, convirtiéndose en una coartada para autoritarismos disfrazados. Autor Floria, que dijo estas palabras y que destaca las ambigüedades de algo que no constituye ni una teoría política ni un programa económico.
Desgraciadamente Carlos Floria ya no nos acompaña porque ha fallecido. Tercero, hay una desculturalización dirigida y dosificada. Pregunta. Sí, es la respuesta, con varias modalidades. El auge de una contracultura en materia institucional cuando se instala una paralela a su lado para mimetizarla y desplazarla paulatinamente. También el apogeo de las actitudes anticonstitucionales consumadas, una ya no contracultura sino anticultura cívica que apunta a la destrucción lisa y llana del ordenamiento institucional y es coherente con el repudio de los valores vigentes. Lo único que se invoca es la legitimidad plebiscitaria del origen del acceso al poder, no importando nada las legitimidades correspondientes al ejercicio del poder y a la transferencia en las etapas de renovación de los gobernantes. En esa infracción, el llamado neopopulismo es igual que el populismo. He dicho en más de una oportunidad que el neopopulismo es la versión en rústica de una obra que inicialmente aparecía o se presentaba encuadernada. Cuando uno de los primeros estudiosos del comportamiento social, el argentino Juan Agustín García, abordó los caracteres que provenían de la época colonial y seguían vigentes al tiempo del cambio del siglo, año 1900, detectó el culto al coraje y el desprecio a la ley como una nota sobresaliente de los criollos. Ya los virreyes y capitanes generales proclamaban ante las instrucciones que recibían de la metrópoli: la acato pero no la cumplo. Y en épocas más recientes, Carlos Nino, también desgraciadamente fallecido, abordó el lacerante tema de un país que vive en la anomia. Por lo que se sabe y se conoce, el virus se mantiene viviente en diversas latitudes de América Latina. Solo cambian las modalidades. Ahora, la bravuconada y el desplante como actitudes viscerales, y el desprecio por el cumplimiento de las reglas del juego como un deporte habitual que se ejercita y que se practica bajo el ropaje cínico de una proclamada viveza criolla, sin que los esfuerzos y las enseñanzas culturales puedan domeñar ese impulso instintivo hacia la burla de la legalidad y el insulto a los modales de la debida urbanidad en una convivencia ciudadana. Cabe ensayar una conclusión para la sociología política y la psicología social, dos brazos fundamentales que ayudan y apoyan al derecho constitucional. Uno, los despotismos no ilustrados pueden adaptar o cosmetizar la ideología, pero no cambiar la metodología. Despotismos no ilustrados. Federico de Prusia consultaba a Voltaire. Los despotismos no ilustrados no consultan a nadie. El populismo es siempre proteico, puesto que cambia de formas o ideas, y protergo, porque es obstinado en la maldad y la perversidad, dejándose seducir por la aspiración hacia imponer un pensamiento único y a la vez valiéndose de la introyección del miedo como inductor de posturas de asentimiento y conformismo ante el desenfreno de los grupos activistas que pregonan las consignas del enemigo ni justicia u otras parecidas para impulsar los antagonismos y así concentrar la vida política en el contraste amigo versus enemigo. Si no existe el enemigo, pues entonces hay que inventarlo, provocando así una polarización extrema que movilice y agite la vida social en pleno, sin posibilidad conciliatoria alguna, hasta lograr la extirpación del antagonista y aplicando para ese fin todos los resortes del poder que produzcan la asfixia de la resistencia opositora. Hay autores que han tratado más profundo este tema y algunos de ellos, como Laria en la religión populista, quien remite al juego de la creación de un adversario que Javier del Rey Morató toma de los juegos del lenguaje que Wittgenstein plantea en sus investigaciones filosóficas. Todos estos signos traen como consecuencia el vaciamiento de la calidad de vida institucional de los pueblos, para lo cual mucho ha contribuido la farandulización de las actividades políticas y las muestras de comportamientos reñidos con la seriedad, que no es la mera solemnidad, que deben guiar los actos de toda pretendida clase dirigente, habida cuenta que el nudo gordiano de las éticas radica en el doble proceso de su selección y su circulación, siendo portadoras de un rol de ejemplaridad. Por desgracia, el todo vale cala muy hondo en la sociedad, y no solo es epidérmico,
por lo que se comprueba que de las virtudes de los paradigmas dependen en gran medida las bondades de formulario que asimilen los demás componentes de la sociedad. Es obvio que una atmósfera de impunidad alienta la reincidencia en las conductas nocivas que trastornan la vida social, atentando contra la convivencia y minando el contrato social por el cual se concede a la autoridad la atención de la seguridad como resguardo de la atmósfera que permita la paz, el goce de los derechos y de las libertades de las personas. Cuarto, la afirmación de que los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen, debido a André Malraux en Francia y a Eduardo Mallea en la Argentina, es correctiva de la manida exclamación de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. El contagio de los vicios entre los de arriba y los de abajo debilita la red social y fomenta el incumplimiento de los deberes y de las cargas públicas. Si para detectar el grado de esa erosión ponemos en funcionamiento un observatorio de la situación de partes sustanciales o ponderables de la sociedad, pues allí radica la cuestión, comprobaremos lo siguiente. A. El sentimiento constitucional más una conciencia constitucional son requisitos de supervivencia de un régimen de Estado de Derecho basado en la democracia representativa y los elementos componentes del republicanismo. Por lo que cuando ambos decaen, el sentimiento y la conciencia, se debilitan las defensas del sistema. Hay que tener presente que el sentimiento producido o afligido por causas o sucesos que impresionan vivamente es el disparador que despierta y moviliza a la sociedad, mientras que la conciencia constitucional es el conocimiento reflexivo de un pueblo que se percibe a sí mismo como responsable y actúa en consecuencia defendiendo sus instituciones. B. La dejación de sus roles por la pretendida clase dirigente en sus diversos ámbitos de acción, que se traduce en su gradual o precipitado retiro, provoca un vacío que es ocupado por el aventurerismo o por grupos o personas despreparadas o incapacitadas para afrontar las complejidades de las múltiples funciones de gobierno, con lo que la improvisación imprime una tónica disvaliosa a la operatividad estatal. Dicho en dos palabras, sobran charlatanes y faltan estadistas, sobran discursos y faltan ideas. C. El conformismo ante el dueto de anomia más anarquía es un cóctel explosivo para perjuicio de la funcionalidad de las instituciones. Advirtiendo el peligro de las situaciones extremas, la Corte Suprema de mi país tiene dicho que fuera de la Constitución solo cabe esperar la anarquía o la tiranía. Lo dijo hace más de 100 años. Por nuestra parte, podemos agregar que la historia nacional y mundial enseña que el auge de la primera, es decir, la anarquía, suele engendrar las condiciones para que se entronice la segunda, es decir, la tiranía, en un rápido giro pendular que resulta difícil detenerlo a tiempo. La tentación a acudir a la salida autoritaria está presente con demasiada frecuencia y al respecto señalaba alegremente un escritor español. Cito: las autoridades no son verdaderamente lo que deberían ser. De ellas suelen partir el desorden y el peligro. A veces es necesario un motín para restablecer el orden. Lo decía Rafael Barret entre 1876 y 1910, que fue su vida. Pero es una frase que puede reiterarse. D. El consentimiento expreso, que no es el mero asentimiento, el consentimiento a la aceptación como mal menor de prácticas fácticas o normativas que van de la discrecionalidad a la desviación de poder, cuando se tiene la atribución, pero se le aplica un fin distinto al previsto en la Constitución o la ley, y de allí se toma el camino directo de tránsito a través del derecho emergencial permanente, donde los poderes excepcionales pasan a ser la regla y, en definitiva, las limitaciones anormales al goce de los derechos se convierten en habituales y de duración indeterminada. El estado de crisis sustituye al estado de derecho, lo que es equivalente a vivir bajo un estado de sitio perpetuo, de suspensión de las garantías. El descuido abandónico de las 4 seguridades: la seguridad personal, con la rotura y ruptura del contrato social, sensación de impunidad y de una dejación del Estado en cuanto a velar por la vida y el patrimonio material e inmaterial de los gobernados.
inseguridad social, con la desprotección e incapacitación de los habitantes frente a los riesgos que las personas corren en su tránsito desde antes de la vida hasta después de la muerte, nacimiento, capacitación, empleo, salud, vejez, entierro digno, etc. Inseguridad jurídica, que Max Weber resaltaba como factor determinante, la seguridad jurídica, de la gran transformación que significó el advenimiento de la sociedad industrial y el desarrollo del capitalismo en Occidente. Las reglas que permiten la predictibilidad y la calculabilidad en cuanto a los efectos jurídicos de nuestros actos para poder decidir si o los realizamos o nos abstenemos de realizarlos. La seguridad internacional. Cuando las relaciones exteriores están viciadas de errores inexcusables, las consecuencias suelen ser inexorables. Debe guardarse coherencia entre la política interna y la política externa, pues de lo contrario se pierde la credibilidad y se evapora la confiabilidad cuando se percibe el puro oportunismo de las circunstancias o las alianzas contra natura de democracias con tiranías. El ahorcamiento de las regiones más deprimidas del Estado, donde es de menester reemplazar la ley del equilibrio por el principio de la equivalencia. Esto debe ser tenido muy en cuenta en los estados federales, a efectos de que el federalismo no degenere en feudalismos o, por el contrario, para evitar que el poder central ahogue a las autonomías locales, tanto financieramente como políticamente. En síntesis, debemos tener en cuenta que la representación política no es un dato suelto, sino un indicador que se relaciona con distintos vectores. Así, el aislamiento debilita y no fortalece. La soberanía significa hoy interdependencia. Lo interno y lo externo no se pueden situar en contradicción total. El artículo 27 de la Constitución argentina, desde su redacción inicial de 1853, obliga al Gobierno Nacional a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esa Constitución. Con esto han querido significar los constituyentes de aquel siglo que organizaron la nación que con la práctica del comercio se fortalece la paz entre los pueblos, lo que queda demostrado con las experiencias de integración comunitaria desarrolladas en Europa después de la horrible Segunda Guerra Mundial. No se ha disparado un solo tiro entre los países asociados paulatinamente en torno a la Unión Europea. Pero para llegar a ello hay que comenzar por procurar la paz interior de cada pueblo, que está en el preámbulo de la Constitución argentina como uno de los fines de la sociedad del Estado. Los altos niveles de crispación y los antagonismos deliberadamente desatados o acuciados pueden derivar en el infortunio de una guerra civil o en una disolución de la nacionalidad. Paso ahora a la segunda parte, que es la pregunta si hay una visión promisoria. Hablé ahora hasta ahora de la visión negativa. Veamos ahora lo promisorio. Disculpen, pero soy acuoso, no solo porque sigo con atención las importantes reflexiones de Zygmunt Bauman en cuanto al mundo líquido, sino porque además pienso que el origen del mundo está después de la creación del hombre en el mundo líquido, y fundamentalmente el mundo líquido es hoy en día una fuente futura de riqueza y de desarrollo que no se puede dejar de tener en cuenta, los mares y sus riquezas internas. Una visión promisoria. La respuesta es afirmativa, siempre que se cumplimenten políticas conducentes al fin de mejorar las vías representativas de los regímenes democráticos. Es como el sí del famoso poema de Rudyard Kipling. Sí, veremos, cumplimos y hacemos tales cosas, alcanzaremos tales objetivos. Para ello, más que problemas normativos, debemos adecuar los comportamientos, las prácticas, los usos y las costumbres, desterrando los vicios, las corruptelas y las artimañas fraudulentas que aún perduran, sofocando al sistema de la democracia representativa. ¿Se puede lograr? Sí, pero si retomamos y encaramos vigorosamente la educación cívica. Esta es una condicio sine qua non. Los hábitos del civismo se nutren de las enseñanzas emanadas de una sana educación cívica. Las conductas están determinadas por el nivel de la cultura cívica de un pueblo.
Sus valores y sus creencias tienen tanto más peso y gravitación que el andamiaje jurídico. Sí, si aplicamos la regla de oro, a mayor poder, mayor control, mayores garantías, mayores responsabilidades. Todo acrecentamiento del poder, público o de factores de poder, debe correlativamente generar una vigorización de los controles, un acrecentamiento de las garantías y un potenciamiento en la intervención de los mecanismos destinados a efectivizar las responsabilidades de los causantes de daños y violaciones. De lo contrario, se desvanece el equilibrio, que es una pieza fundamental para el adecuado funcionamiento de todo sistema político o institucional. Las falencias o rupturas en este orden de cosas suelen colapsarlo, provocando luego el surgimiento de una nueva etapa. Sí, si en el plano de la efectividad responderemos al principio general según el cual a más elevadas jerarquías corresponden más responsabilidades, que vale tanto para el derecho privado como para el ámbito del derecho público. Existen varios principios de sustancia constitucional, sin perjuicio de que su ropaje legal esté situado en códigos u otros cuerpos normativos, pero que están todos ellos referidos a criterios rectores del ordenamiento institucional del Estado, y como tales es exigible el cumplimiento del deber de su más plena aplicación en las diversas esferas de acción. Sí, si la energía jurisdiccional, no confundir con activismo, la energía jurisdiccional es empleada por los magistrados para que el inmediato cumplimiento de sus sentencias judiciales haga realidad el postulado jurídico inherente a los sistemas representativos que garantiza a los gobernados tener a su alcance una justicia rápida y eficaz que asegure la real protección en el goce de los derechos, como lo establecen los pactos internacionales, las declaraciones y demás documentos que casi todos los estados hemos firmado. Sí, si evitamos que la rotura y ruptura de las reglas del juego, que causan un grave daño a la seguridad jurídica hacia el interior y el exterior. El no acatamiento y el no cumplimiento de laudos arbitrales constituyen infracciones al orden internacional. El CIADI y los tratados bilaterales de protección recíproca son ley suprema de la nación, cuya observancia forma parte del principio de la buena fe en las relaciones entre los estados. La Convención de New York sobre cumplimiento de laudos arbitrales tiene el mismo valor superlativo para la garantía del fair play y del cumplimiento operativo inmediato de decisiones tomadas por órganos y mecanismos que han sido voluntariamente adoptados por los Estados. Sí, si a la pregunta sobre la existencia de un generalizado derecho de protesta le respondemos con el paralelismo lógico consistente en que ese derecho tiene un correlato, el deber de la propuesta. Y como debemos ser coherentes, pasamos a formular las siguientes sugestiones que consideramos apropiadas para el logro de los cambios necesarios a introducir en los regímenes representativos vigentes en la actualidad. A saber, primero, la reorganización amplia de los partidos políticos y su puesta en estado de asamblea, ya que actualmente la voluntad participativa de la ciudadanía se encuentra lejos de estar representada en sus registros de afiliados. En efecto, los padrones existentes son en muchos casos de vieja data o de poco fehaciente contenido y ningún partido tiene tantos millones de afiliados como manifiestan tener. En la Argentina, en la última década del siglo XX, cuando un frente hizo su experiencia en una elección primaria abierta, concurrieron a esa vocación menos ciudadanos que la suma de los afiliados que tenían los partidos que lo componían. Ahora hay un régimen de elecciones primarias abiertas obligatorias. Debe sincerarse la situación real de los grandes partidos políticos. En Europa estos no pasan de los 100.000 afiliados y son países de 50, 60 o 70 millones de habitantes y son naciones que tienen partidos, no obstante la crisis universal de los mismos, con vitalidad genuina y no presencia artificial o mera existencia legal. Segundo, la puesta en valor del caudal de afiliados debe hacerse lo antes posible y en tal sentido es necesario que los partidos políticos se reconstituyan democráticamente con afiliación ante la justicia, no ante un señor que va con un portafolio lleno de fichitas, que hace llenar esas fichitas hasta los muertos y también algunos vivos que finalmente resultan ser demasiado audaces y listos para el engaño. Esta cosecha de voluntades termina volcándose en los padrones a favor de las cúpulas que se perpetúan de acuerdo a la ley histórica de las oligarquías partidarias que ya hemos mencionado. Esta es la suprema contradicción del sistema.
No le exigimos a los partidos lo que sí exige la Constitución al pueblo, a los gobernantes y a todas las entidades intermedias. Los partidos viven en ese sentido en un mundo aparte que, desgraciadamente y en ciertas circunstancias, se comprueba que es el mundo del autismo. Otro tanto, y no podemos dejar de decirlo, acontece con muchas otras instituciones públicas. La afiliación a los partidos políticos, formalizada ante la justicia, sería perfectamente factible y sencilla si mediante una ley convenio entre la nación, las provincias y los municipios se habilitaran a ese efecto todos los tribunales existentes en un país. Tercero, en cuanto a la organización interna de los partidos, deben incorporarse algunas reformas a sus estatutos o cartas orgánicas por vía de su autonomía y autogestión, más que a la manera de una imposición heterónoma. Por ejemplo, representación proporcional con régimen de preferencias en la elección de sus cuerpos directivos y en la selección de los candidatos nacionales, provinciales y municipales. Además, reemplazar las anacrónicas plataformas electorales, extensísimas, costosísimas, que casi nadie lee y pocos cumplen, reemplazarlas por cartillas o documentos que contengan breve pero claramente declaraciones explícitas y terminantes en torno a la orientación y dirección que se habrá de emprender, con líneas doctrinarias precisas que permitan al electorado comparar y diferenciar inequívocamente las distintas alternativas ante los comicios. Cuarto, la creación de un sistema especial de control de financiamiento de los partidos políticos y de los actos de naturaleza económica que estos lleven a cabo. Dicho cometido deberá estar a cargo de un órgano especializado de fiscalización que ofrezca las mayores garantías de independencia y de transparencia en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las características contenidas en las legislaciones más avanzadas de los países que han abordado la cuestión. No debe descartarse la posibilidad de establecer un doble control, el del órgano oficial cometido para ello y el de los partidos entre sí. El primero para los fondos provenientes de aportes estatales y los segundos recíprocamente para los recursos originados en las contribuciones particulares. Quinto, asimismo, para cada uno de los puntos arriba consignados se deberán prever mecanismos adecuados a través de un fuero especial del Poder Judicial a cargo de jueces electorales en todas las instancias, hasta llegar a la plena judicialización de todo el control que debe recaer sobre los partidos políticos y los procesos electorales, en todas las instancias. Hay países como la Argentina en que el 90% del íter del proceso electoral está en manos del Ministerio Político y existe una notable Cámara Nacional Electoral que hace un esfuerzo gigantesco, pero es de apelación, es decir, para poder resolver los conflictos que se puedan suscitar contenciosamente. Hace falta algo más. La hoja de ruta a seguir puede ser útil para el desenvolvimiento de partidos políticos que coexistan sin ser confundidos entre sí, o sea, que lejos de constituir antinomias irreductibles a todo entendimiento racional, puedan actuar diferenciados a la vista y percepción del electorado. Un autor español de la vieja guardia llegó a afirmar que ante la inorganicidad del sistema que presenciaba, que, cito, se parecen tantos unos a otros los partidos que la única manera de distinguirlos es ponerles un color. Reflexión final. Hacen falta más dirigentes con actitud propositiva. No es suficiente con la denuncia o con la arenga. B. La más fecunda aportación puede canalizarse a través de los cauces e instancias institucionales. Así como no hemos participado, entre comillas, suficientemente, recordemos que no hay derechos absolutos, lo que sería admitir una concepción antisocial. Por ejemplo, la libertad de ambulatoria personal está muy lesionada por la libertad de manifestación grupal. Los derechos de uno terminan o se contraen frente a los derechos de los otros. El pueblo decide a través de sus representantes, a los que eligen comicios por medio del voto, que también puede ser aplicado para el ejercicio práctico de formas semidirectas de democracia. Son inserciones o injertos de democracia directa dentro de un régimen que sigue siendo de democracia representativa. Está previsto, pero no se aplica. C. La opción se da entre el cambio o tener que elegir no más de lo mismo, peor de lo mismo. D. Las patologías son abrumadoras.
un frondoso catálogo de irregularidades que se repiten y de vicios que se fomentan van desdibujando la figura de las democracias basadas en la representación. Se llega a extremos en los que desaparecen los contenidos propios de las ideas de representatividad y de representación. Hay ejemplos de presidentes o jefes de gobierno que prescinden del cumplimiento de artículos enteros de la Constitución Nacional, algunos que incluso han participado en la sanción de esos artículos. Ministros que modifican el régimen fiscal por meras resoluciones o por decretazos o hasta por teléfono, sin respetar el principio de legalidad y la regla no taxation without representation consagrada en los años iniciales del siglo XIV en el documento inglés del Talayo non concedente. Magistrados que convalidan con sus veredictos los reflejos mediáticos o que se subordinan a la voluntad de los poderes políticos o de los poderes de hecho. Toda genuflexión de un juez se traduce en la negación de un derecho o en el esmerilamiento de la libertad. Queda esmerilada. Una cosa es un juicio y otra muy distinta es un linchamiento. Doctor Banos. Ya termino. Los legisladores que abdican de sus roles a poderes ejecutivos fuertes deben corresponder congresos o parlamentos firmes y sólidos. Es una regla nacida del derecho inglés, pero de aplicación también a los sistemas no parlamentarios sino presidencialistas. En países como Inglaterra la historia demuestra que en gran medida la conquista de los derechos fue debida gracias al celo y vigor de los sucesivos parlamentos. Órganos de control cuya composición es más de lo mismo que los controlados. Ser de la misma estirpe, talante y calidad crea mimetizaciones que sirven de rampa para las complicidades. La vigilancia para el control requiere sagacidad, perseverancia y coraje, y esto también vale para los casos en que a los parlamentarios les competen incumbencias de esa índole. Pregunta, ¿pan y circo? Así se estilaba en la vieja Roma. Y hoy, poco pan y mucho circo en dosis impúdicas, a lo que cabe preguntarse, ¿por qué poco pan? La respuesta la podemos encontrar en cánticos tales como la exclamación combatiendo al capital que aparece en viejas marchas partidarias. El decrecimiento de la riqueza general de un pueblo puede derivarse de una multiplicidad de causas, entre las cuales se cuenta el bajo nivel de inversiones, el fracaso de emprendimientos inviables y también índices elevadísimos de corrupción. Estos son recursos perdidos igual que en las guerras, por cuanto en ambos casos la guerra y la corrupción desvían cuantiosos fondos al armamentismo en la primera y a las alforjas de los corruptos en la segunda, que deberían destinarse a la fecundización del bienestar general. La pobreza gesta desinterés por la representación institucional y con frecuencia anima actitudes violentas de acción directa ante la desesperación por el carenciamiento. La era constitucional se inició promoviendo principios. El principio de legalidad ha sido insistentemente resaltado, y no solo para legitimar la potestad impositiva, sino también para valerse necesariamente de la representación política del pueblo en el reclutamiento de tropas, en la gestión de empréstitos y con particular importancia en las garantías del debido proceso, el formal y el sustantivo, a partir del fundamental eje axial y axiomático del postulado del derecho penal liberal, nullum crimen, nulla pena sine leyes et sine de judicio. Tan es así que para conocer el grado de legitimidad democrática de un régimen que se precie de ser representativo, siempre ha sido y es y será mantener, observar y menester tomar en cuenta si su legislación penal respeta ciertos postulados arraigados en una concepción humanista, como la libertad de opinión, la prohibición de la aplicación analógica del non bis in idem, el juez natural, la irretroactividad, la precisión de la tipicidad de las conductas punibles, que solo la ley y no la costumbre pueden crear delitos, solo la ley, no la costumbre. La prescripción como garantía de fondo y no como mera estipulación procesal. La Constitución escrita puede ser muy buena, pero las normas penales pueden llegar a desvirtuarla. Por lo tanto, hay que regenerar los cimientos para sostener el edificio. Lo que a veces la ciudadanía no advierte es que los dirigentes no cuidan los cimientos. Lo que sí percibe el pueblo es que el edificio está enclenque, pero los cimientos casi nunca se ven, salvo a posteriori cuando se produce el derrumbe.
Estimados amigos, ¿qué hacer? Podemos hacer. Por lo pronto, se debe atender con parejo cuidado a la defensa y preservación de las dos caras de una misma medalla. Una cara es la arquitectura constitucional, que es arte y estilo, no seguir la moda por la frivolidad de estar al día con la última novedad. Hay que desconfiar de los creídos intelectuales del último bestseller, muy pagados de sí mismos. El estilo está más próximo de la peculiaridad, de la forma de comportamiento, del carácter y de las características propias que individualizan a la persona, a la entidad o a la época. Es toda una manera de ser. Segundo, ingeniería constitucional, que es técnica y ciencia también. Ambas son necesarias y son especialmente en el tema difícil y delicado de ir en búsqueda de engranajes y resortes que sean aptos para lograr el éxito funcional de nuevas formas de representación democrática y republicana, que es el tema de esta convocatoria a través de las instituciones. Un desafío de tal magnitud requiere también tener presente la célebre alerta que para novedades hay que acudir a los clásicos. Del mismo modo que José Manuel Estrada advertía que los caprichos por la novedad los pagan o sufren después los pueblos por el padecimiento de su experimentación. El arte también influye e incluye la imagen de buen gobierno, y a su vez, debe contar con la base de una genuina representatividad, lo que no se puede contar en los regímenes que niegan el pluralismo político y sectorial o que sustentan un pensamiento único pese a guardar las apariencias de una competencia política que no es tal desde el momento que se impone un partido hegemónico. La gobernabilidad, concepto cuantitativo, es el resultado de la aritmética electoral cuando resulta asegurada la mayoría de apoyo al gobernante, ya sea por su caudal propio o por el fruto de alianzas o coaliciones. Es pues un dato numérico, producto de una sumatoria de voluntades. Es el pueblo ciudadano que electoralmente se expresa con un hecho de fuerza o cantidad. Unos ganan y otros pierden. La gobernanza, concepto cualitativo, se da y se comprueba con los resultados del acierto en el curso de la gestión de los asuntos públicos. Y ello depende en buena medida de la calidad y mutua compenetración de quienes sean portadores de las políticas, en plural, que es su ejecución. Y en esa ejecución den lugar a la solución de las tensiones entre inputs y outputs que se debaten en el seno de la sociedad plural. Tiene que procurarse la armonización que da lugar a la perpetua cohabitación entre los factores impulsivos de la nivelación y del igualitarismo por una parte y los ponderables de la jerarquía y de la capacidad por la otra. Nada de ello es factible sin inducir hacia la paz interior, que ya he mencionado, y sin contar con las relaciones de paz y comercio exterior que también he citado. Las posibilidades disminuyen cuando se registran niveles de demasiada crispación propios de concepciones que alimentan una constante confrontación amigo-enemigo, ya sea en lo interior o en lo internacional. La fabricación del enemigo en la lógica schmittiana suele acarrear un elevado costo social que lentifica o impide alcanzar índices de buena gobernanza. Por fin, ante el escaso diálogo, en algún momento se impone volver a la mayéutica de Sócrates, pero con un sentido bidireccional. O sea, que con la recuperación del método socrático se pueden esclarecer los caminos a seguir para alcanzar el bien común. En sus orígenes, el maestro, mediante preguntas, inducía al descubrimiento de nociones que los interlocutores tenían latentes. Una postura así, de amor en la búsqueda de la verdad, del diálogo, facilita el reconstruir el tejido social tan deteriorado bajo el dictado de la máxima comprender lo real para ir hacia el ideal, como decía el gran político francés Jean Jaurès, comprender lo real para ir hacia el ideal. Para alcanzar esa meta, el régimen requiere que los partidos políticos actuantes generen estadistas. Como decíamos, sobran improvisadores y faltan hombres de Estado. Doctor Barros. Voy a terminar acá, dada la imposición del horario, no obstante que me quedaban algunas reflexiones por hacer. Discúlpeme, doctor. Lo haré en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. No, que soy el ponente principal. No, el ponente principal tiene 5 minutos. Que pase
Yo les ruego, si hay alguna autoridad del Instituto Americano, si está el doctor Diego Valadez en el salón, que, claro, nos vemos muy con términos estrechos, si han fijado una asamblea a las 10:30 de la mañana, cuando acá en este panel hay 4 miembros del Instituto. Así que le cedo la palabra ahora al doctor Ernesto Blume Fortini, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Tiene la palabra, doctor. Agradezco al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en la persona del maestro Diego Valadez, a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, en la persona del directo amigo y colega profesor Mario Midón, y a la Comisión Ejecutiva organizadora de este 11º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en la persona del querido amigo y colega profesor Sergio Díaz Ricci, por la generosa invitación que me han formulado para participar en este importante evento académico, compartiendo la mesa de honor con tan ilustres constitucionalistas y colegas. La ponencia que me toca exponer trata sobre una curiosa situación acontecida en el mes de julio del presente año en mi país, el Perú. Me refiero a la abortada elección de magistrados del Tribunal Constitucional peruano y a partir de ella tratar de extraer algunas reflexiones sobre el fenómeno producido, las razones del mismo, la respuesta de la sociedad peruana y de su clase política, así como lo que podríamos denominar las lecciones a tomar en cuenta. Todo ello en el marco del debate que nos reúne en esta sesión referido al Estado constitucional, a sus principios y especialmente a sus instituciones. El artículo 201 de la Constitución Política del Perú establece que el Tribunal Constitucional se compone de 7 miembros, elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los 2/3 del número legal de congresistas, que es de 130, por lo que para ser elegido magistrado de dicho colegiado se requieren por lo menos 87 votos. El periodo de duración del cargo es de 5 años. No hay reelección inmediata, tampoco magistrados suplentes o conjueces. Respecto de su actual composición, de los 7 magistrados que lo integran, uno renunció 9 meses después del vencimiento de su mandato, arguyendo que su decisión se debía al desdén del Congreso para elegir a sus respectivos sucesores, mientras que de los 6 restantes que aún siguen en sus cargos, 5 tienen su periodo de 5 años vencido con exceso, e inclusive uno de ellos, por insólito que parezca, está por completar el 4º año de permanencia adicional en el cargo, habiendo casi duplicado el plazo para el que fue elegido. Y solo uno, que es su actual presidente, se encuentra dentro del periodo para el cual fue electo. Es decir, tenemos un Tribunal Constitucional incompleto, con solo 6 de 7 magistrados, sin posibilidad de completarse en lo inmediato por ausencia de mecanismos de suplencia, y cuyos miembros en ejercicio, salvo uno, permanecen, a pesar de haber superado su mandato, en una situación peculiar, por llamarla de alguna manera, que algunos califican de irregular, otros carentes de legitimidad y otros de manifiesta inconstitucionalidad, llegando a cuestionar la validez de sus decisiones y los efectos de las mismas. Frente a tal situación, el país ha venido reclamando insistentemente al Congreso de la República que cumpla con su obligación constitucional de elegir a los 6 magistrados reemplazantes de los actuales, sin que ello haya sido posible, al no haberse logrado los consensos necesarios para garantizar el número mínimo de votos requeridos. Situación similar ha ocurrido en el caso del Defensor del Pueblo y de los 3 directores del Banco Central de Reserva, que el Congreso de la República debe también elegir.
encontrándose por tanto pendientes de cubrir cargos que corresponden a 3 instituciones básicas para la adecuada marcha del Estado constitucional peruano, a las cuales el legislador constituyente ha entregado competencias y funciones claves. Se trata de un clamoroso e inédito caso de nuestra historia constitucional, demostrativo de la falta de operatividad del Congreso para lograr acuerdos, pactos, consensos o como quiera denominársele, en los que deba elegir a las personas más calificadas para ocupar altas funciones públicas y dignidades que requieren un máximo nivel de representatividad. Los representantes del Congreso de la República han realizado diversos intentos para alcanzar acuerdos y cumplir con esta deuda pendiente, pero no habían logrado resultados positivos hasta hace pocos meses, en que por fin se impusieron la tarea de elegir a quienes debían ocupar los altos cargos pendientes de elección de las antes referidas 3 instituciones, acordando introducir la fórmula de la invitación y nombrando una comisión especial encargada de la tarea de buscar a las personas más idóneas para lograr dichos cargos. Y después de diversos intentos, coordinaciones, preacuerdos y gestiones, hicieron pública la lista de invitados. Y finalmente, el 17 de julio del 2013, sometieron a votación en la sesión convocada al efecto la mencionada lista de invitados, eligiéndolos por bloque para cada institución. De esta forma cumplió el Congreso con la deuda pendiente. Sin embargo, cuando se pensó que el tema estaba cerrado e inclusive publicadas las resoluciones que oficializaban las respectivas designaciones en circunstancias en que solo estaban pendientes las juramentaciones para que los electos asumieran sus cargos, surgieron una serie de cuestionamientos a la elección efectuada, tanto relacionados con el procedimiento como referidos a algunos de los personajes electos. Se denunció que las fuerzas minoritarias o por las fuerzas minoritarias del Congreso que se trataba de una grotesca repartija de cargos entre las fuerzas mayoritarias, que pretendían convertir al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo en instituciones bajo su manejo, movida por intereses partidarios para blindar a sus líderes e impedir que prosperara cualquier cuestionamiento que pudiera caer sobre ellos. Audios de por medio, sacados a la luz pública por un matutino local, se produjo una cerrada y unánime reacción de la prensa. A ella se sumaron, a través de las redes sociales, diversos grupos de la sociedad peruana, incluyendo a quienes perseguían otros intereses buscando sacar provecho de circunstancias coyunturales y ajenas. La reacción fue de tal magnitud que el presidente de la República se sumó a los cuestionamientos, seguido por los líderes políticos y demás personajes de la clase política peruana, produciéndose un efecto en cadena que determinó que buena parte de los electos pusieran sus cargos a disposición o renunciaran, y que el Pleno del Congreso de la República, en sesión extraordinaria realizada el 24 de julio del 2013, dejara sin efecto la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y de los 3 directores del Banco Central de Reserva. Es decir, el Congreso de la República dio marcha atrás y volvió todo a foja cero, en una decisión más política que jurídica. La presente ponencia persigue alcanzar algunas reflexiones iniciales que, más allá de lo anecdótico e inédito del fenómeno, así como del injusto maltrato que sufrieron algunos de los electos, apuntan a llamar la atención sobre lo ocurrido. En cuanto traduce un divorcio entre la sociedad peruana y su clase política, así como una toma de conciencia de la sociedad civil, del importante rol que le corresponde en la forja de un auténtico Estado constitucional como el que anhela.
en el que se dé un verdadero sentimiento constitucional que la haga despertar, reaccionar y exigir a sus representantes el estricto y cabal cumplimiento de la Constitución en procura que las instituciones públicas no estén supeditadas a intereses políticos partidarios, sino que cumplan a cabalidad su rol constitucional con verdadera autonomía e independencia. Reflexiones que solo constituyen el inicio de un examen más prolijo, inmediato, que debe realizarse cuando se aquieten los efectos del vendaval que aún hoy vivimos los peruanos, sobre un fenómeno que también se da en diversa medida en países hermanos y que muestra un despertar de los pueblos de nuestra América hispana respecto de la tarea que les compete en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Para poder entender la marcha y contramarcha producida en el Perú con la abortada última elección de los 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, es menester, a nuestro juicio, adentrarnos un poco en los orígenes de su etapa republicana que acaba de cumplir 192 años. Los estados nacionales de América Latina surgieron dentro de un contexto sui generis y atípico, caracterizado por la existencia de una serie de elementos y fuerzas que provocaron energías centrífugas y centrípetas, por lo que puede afirmarse que la emancipación americana no correspondió en verdad a un movimiento unánime, coherente, deseado por todos los involucrados y conscientemente aceptado, sino que fue en cierta medida un fenómeno impuesto por las circunstancias en cuya base social se daba un tejido enmarañado y complejo, así como impregnado de intereses, fuerzas y posiciones contrapuestas. El Perú no solo no fue ajeno a este contexto, sino en él se dieron con más énfasis estas contradicciones, como lo reconoce el célebre historiador peruano Jorge Basadre al sostener que por el mayor enraizamiento de la tradición colonial, por la abundancia de funcionarios nobles y comerciantes prósperos dentro del régimen vigente, por las condiciones excepcionales que supo desplegar el virrey Abascal, el Perú no solo resultó el país menos movido por la conmoción libertadora, sino el paladín de su resistencia colonial. Fueron necesarias las intervenciones argentina, chilena y colombiana para libertar el Perú. Es ciertamente un inicio débil, dubitativo y sin convicción popular que permite entender la razón de su posterior recurso y de su situación actual, que presentó, entre otras características, surgió como una consecuencia del proceso de emancipación y en circunstancias en que ésta se había producido en el plano militar, siendo del caso resaltar que su territorio no estaba totalmente liberado, que su población permanecía parcialmente sojuzgada y que su jurisdicción no podía ejercerse completamente, por lo que desde un inicio presentó la insoslayable necesidad de un poder militar que en razón de las circunstancias aparecía como más importante que el propio poder civil. Estuvo predeterminado por la teoría inspirada en modelos foráneos, pero sin contrastación con la realidad, y es más, totalmente distinta y distante de ella. Presentó una incipiente organización que obligó a centralizar el poder para controlar una situación que exigía acciones en varios frentes. Careció de una élite política con experiencia de gobierno, lo que provocó improvisaciones y la adopción de medidas coyunturales sin ninguna proyección en el marco de enfrentamientos entre caudillos y quienes representaban esferas de poder, vacíos dentro de los cuales personajes pertenecientes al clero y a las fuerzas militares asumieron un poder protagónico a despecho de la burguesía industrial y del bajo pueblo, y administró una ciudad en desequilibrio en razón de la ruptura del pacto colonial, desequilibrio que propició luchas y enfrentamientos intestinos. Hay desde ese temprano amanecer como Estado-nación un divorcio entre dos elementos cuyo ensamble y armonía resultaban consustanciales para su real existencia, la sociedad y el Estado formal.
Ese divorcio se hace más palpable si se tiene en cuenta que, siendo una sociedad desarticulada, sin auténtica conciencia nacional, con grupos que tenían intereses distintos y hasta contrapuestos e inclusive con etnias en abierta pugna, se pretendió imponer un derecho importado, copia de los modelos liberales de la Europa occidental, no probado ni menos consultado al pueblo peruano. El Perú nacía la independencia en esa contradicción, ausente de los elementos necesarios para gestar una decisión integradora, por ende, un requerimiento de integración nacional. En realidad, era un nacimiento como Estado-nación formal, más que real, ya que en la práctica la sociedad peruana no varió en su esencia. Por el contrario, mostró, como afirma Basadre, supervivencias coloniales y supervivencias precoloniales. Es curioso observar cómo incluso la legislación colonial se mantuvo por más de 3 décadas, hasta 1852. Sin embargo, dicha topografía social mostró varios elementos que no pretendo destacar en esta oportunidad. La situación actual del país, se observa que la crisis de origen del Estado peruano, que sumó factores negativos como los irresueltos problemas provenientes de la colonia, la pretensión de asumir un patrón exportado, etcétera, nos permiten afirmar que, a pesar de los innegables avances logrados en los últimos años después de la derrota del terrorismo, en los que mal que bien se ha mantenido la democracia y el país ha experimentado un marcado crecimiento económico, el plano constitucional es todavía en muchos aspectos un reflejo de esa penosa situación que muestra un Estado constitucional en formación, cuya historia republicana es aún un fresco de infracciones a la Constitución. Es, en buena cuenta, una historia ajena a la constitucionalidad y carente de conciencia de respeto a la Constitución, diríase ausente de un verdadero sentimiento constitucional que se traduce, entre otros aspectos, en la existencia de 12 cartas constitucionales, no sin antes dejar aclarado que, como bien lo sostiene Domingo García Belaúnde, al lado de dichos textos constitucionales hay otros que han hecho las veces de tales o los han complementado en razón de ciertas coyunturas históricas y políticas de la vida nacional. Empero, esa historia, al parecer, ha empezado a cambiar, como se demuestra con lo acontecido últimamente y que es objeto de las presentes reflexiones. Porque en la coyuntura que acabamos de vivir, más allá de la forma y legalidad de la contramarcha dada por el Congreso de la República, que concluyó con la abortada reciente elección de magistrados del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y directores del Banco Central de Reserva, producida el 24 de julio del 2013, que ha magullado injustamente a algunos, deben extraerse lecciones como las que a continuación nos permitimos referir, en la línea de afirmar que desde nuestro punto de vista ha sido positivo para el Perú lo acontecido, en la medida que demuestra un avance en la gesta hacia el anhelado Estado constitucional que todos deseamos, en el cual impere la Constitución, que es expresión normativa del poder constituyente y que para impulsar aquel propósito resulta imprescindible el concurso de la sociedad civil en su conjunto, que debe asumir un rol protagónico en ese empeño. Primero, la denominada clase política peruana fue capaz de concertar, y esto hay que ponderarlo, aunque quizás equivocándose en la forma, en algunos de los escogidos y en el manejo de la situación antes, durante y después de los hechos, pero concertó y cumplió lo acordado, lo que antes era imposible de imaginar, al punto que uno de los actuales magistrados, el 16 de diciembre del próximo año, cumple 10 años en su mandato, es decir, duplica los 5 años para los cuales fue electo. Y hay que ponderar que esa clase política hizo esfuerzos para lograr un acuerdo y lo respetó. Segundo, la prensa y la sociedad civil fueron capaces
de reaccionar. Demostraron que no están dispuestas a permitir ni tolerar que instituciones públicas tan importantes como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo sean manipuladas políticamente y desnaturalizadas. Es decir, hubo una reacción de la sociedad civil peruana que ha dicho a la clase política: no queremos instituciones manipuladas, queremos instituciones que mantengan las características que el legislador constituyente les ha asignado, instituciones autónomas, independientes, con gentes probas e idóneas. Y esto es, para mí, particularmente de extrema importancia. De otro lado, los políticos respondieron al clamor popular, revelando capacidad de escuchar el mensaje y rectificar. Por último, en el futuro, los ilustres señores congresistas del Congreso peruano tendrán que anteponer la probidad, la idoneidad, el perfil y los méritos de los postulantes escogidos antes que cualquier otro interés. Sobre este particular, es importante señalar que no se trata de desconocer la competencia del Congreso de la República para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, sino de exigirle el mayor celo posible en el cumplimiento de la misma. Creemos que esta experiencia vivida en el Perú puede dar visos, más allá de la circunstancia y de la coyuntura, de algo, lo reitero y con esto termino, sumamente importante y rescatable, que es el despertar de la sociedad civil peruana. Despertar que existe también en países hermanos y, por lo tanto, una suerte de toma de conciencia paulatina del rol que compete a la sociedad civil en procura de consolidar los estados constitucionales que estamos tratando de construir. Y sobre todo, siguiendo al maestro Karl Lowenstein, también al constitucionalista español Pablo Lucas Verdú, y en el Perú al expresidente don Valentín Paniagua Corazao, forjando o sembrando las simientes de un sentimiento constitucional, elemento vital y consustancial para la consolidación del Estado constitucional. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, doctor Blume Fortini, y con el doctor Banossi y con antelación el doctor Rubén Hernández Valle me ha pedido que lo excuse al auditorio, porque lamentablemente, a pesar de los 15 minutos que otorgó el doctor Diego Valadez, deben retirarse del salón para concurrir a un local distinto de este, trasladarse para la asamblea del Instituto Iberoamericano. Quizás se pudo prever mejor las cosas. Muy bien. Excusado el doctor Hernández Valle, gran profesor de Costa Rica, también se me ve secretario. Acá vamos a quedar con el micrófono. Es difícil manejar maestros que tienen tanto que transmitir por la experiencia, por la ciencia y la experiencia institucional que tienen, y uno tener que hacer de verdugo y cortar las palabras, pero indudablemente que esta asamblea nos ha compelido. Bueno, sigamos adelante. Oscar, te pido por favor que no te vas. Le voy a ceder la palabra al doctor Alberto Alavía, profesor de la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, para que haga uso de la palabra. Doctor Alavía. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer, en primer lugar, al Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional por haberme propuesto para participar en este congreso. Es un gran honor para mí. A mi amigo, al doctor Sergio Díaz Ricci, por
la organización, la compleja y difícil organización y que él ha llevado adelante también. Y quiero dedicar esta exposición a Jorge Carpizo, bajo cuya invocación se hace este congreso, a quien tuve el honor de conocer y aprender tantas cosas de él. Mi tema se llama Democracia y crisis de representación, la tentación populista en América Latina. En la exposición principal sobre nuestro tema, recientemente el autor, el doctor Jorge Vanossi, ha sostenido la tesis consistente en situar los problemas de las formas de la representatividad democrática en las debilidades que a su juicio exhibe la base cultural de la sociedad. Por lo que resultaría que las faltas que aquejan a los regímenes representativos y que difieren en cada uno de ellos responden a un déficit cultural, ya sea que se los observe como quebrantamiento de los valores en que se sustenta cada cultura, o bien en cambios que no se proyectan en los mecanismos institucionales. La raíz de la cuestión se encuentra en la cultura y en los comportamientos que ella inspira, dijo textualmente Vanossi. No obstante esa afirmación conclusiva, se han puesto de resalto en su exposición algunos déficits institucionales que compartimos, entre los que se encuentra que en nuestra crisis de representación, al menos en Argentina, el problema no se encuentra en el sistema electoral, sino en el sistema de partidos políticos, siendo sobre este último término en el que deben concentrarse los mayores esfuerzos para fortalecerlos y perfeccionarlos. A tal fin, apuntó una concreta lista de recomendaciones que figuran en las páginas 11 y 12 de su texto, de tal manera que en el punto cuarto se propone textualmente la creación de un sistema especial de control de financiamiento de los partidos políticos y de los actos de naturaleza económica que estos lleven a cabo, debiendo dicho cometido estar a cargo de un órgano especializado de fiscalización que ofrezca mayores garantías de independencia y de transparencia en el ejercicio de sus funciones. Conozco bien el pensamiento del maestro Vanossi y por tal motivo creo menester relacionar directamente esta propuesta con el punto quinto de la misma página, en que él propugna el fortalecimiento del fuero electoral como fuero especializado dentro del Poder Judicial, conforme ocurre entre nosotros y conforme la tendencia general en América Latina. Digo esto para prevenirnos de los extraños experimentos de agencias u otros órganos de pretendida autonomía, pero que encierran el grave riesgo de incrementar las competencias del Poder Ejecutivo, debilitando la función constitucional del Poder Judicial. El control del financiamiento de los partidos políticos en Argentina representa un modelo de estudio de interés por parte de los organismos electorales de la región y tuvo su origen en una decisión pretoriana de la Cámara Nacional Electoral, en el fallo número 3010 del año 2002, correspondiente a los autos Partido Nacionalista Constitucional sobre rendición de cuentas. Hechas estas consideraciones de previo y especial pronunciamiento, volvemos al desarrollo central de nuestro tema, coincidiendo en que el kit no se encuentra tanto en el terreno de las normas o de los modelos institucionales, sino en el ámbito de los comportamientos políticos, aunque muchas veces ambos se interrelacionan. Una de las amenazas más graves que se cierne sobre nuestra región latinoamericana es la exacerbación del presidencialismo como modelo político, incrementado por las tendencias hacia las reelecciones presidenciales, en muchos países estableciéndose la reelección indefinida al modelo de la Constitución Bolivariana de Venezuela. En los estudios de derecho constitucional comparado, siempre se ubicó a los presidencialismos latinoamericanos como una realidad diferenciada del modelo presidencial estadounidense, del cual deriva. La diferencia está dada por la tradición caudillista que ha tenido un reflejo en los golpes de Estado o gobiernos revolucionarios como un extremo de tal tendencia. Cuando América Latina recuperaba la democracia durante la llamada tercera ola
de la década de los 70 y de los 80, ningún país tenía la reelección presidencial prevista en su Constitución. Por el contrario, el acento estuvo puesto más bien en el fortalecimiento de las instituciones que asegurasen el sufragio y la soberanía popular basada en el concepto de democracia, entendida en dos sentidos: la participación política de los ciudadanos y la limitación del poder, especialmente frente a los intentos autoritarios y militaristas. La cita es de Huntington, justamente en su libro La Tercera Ola. Si bien puede afirmarse que se han generalizado procesos electorales limpios que no ponen en cuestión la legitimidad de origen de los gobernantes, sin embargo, la legitimidad de ejercicio se ve hackeada por estilos de gobiernos autoritarios que, a pesar de legitimarse por el sufragio, una vez que alcanzan el poder, realizan prácticas hegemónicas que suprimen o disminuyen gravemente el debate público y la libertad de expresión. El presidencialismo latinoamericano, fuerte de por sí, al punto que Carlos Nino en Argentina lo denominó hiperpresidencialismo hegemónico, cuyos rasgos generales no han disminuido sino que se han incrementado, producto del ya mencionado reeleccionismo, unido a las tendencias populistas que no hacen más que perfeccionar una suerte de cóctel explosivo: populismo más reelección. El ejemplo de la Corte Constitucional de Colombia, al rechazar la convocatoria al referéndum que pretendía promover una reforma constitucional para impulsar una nueva reelección del presidente Álvaro Uribe, fue muy importante para nuestra institucionalidad. Pero el ejemplo que significó que el presidente Uribe acatara el fallo lo fue más todavía. El populismo. El populismo hace gala de jactancia infractora y actitudes contestatarias al orden establecido. Hay quienes lo caracterizan como una recusación a la democracia representativa y una apelación demagógica al conductor del pueblo, como líder demiúrgico, convirtiéndose en una coartada para autoritarismos disfrazados. Uno de sus principales defensores, el filósofo Ernesto Laclau, trata de realizar una construcción distinta, basada en la ideología y en los modelos políticos determinados, en reemplazo de la más difundida y tradicional caracterización de los populismos realizada en la obra de Gino Germani. Para Germani, los populismos pueden ser tanto de izquierda como de derecha, ya que no se corresponden con una ideología determinada, sino que se basan en una relación directa entre el líder y la masa, que no responde a ninguna articulación ni organización, como son, por ejemplo, los partidos políticos o aún las coaliciones y los movimientos. La aparición de los populismos se dio en América Latina en la década de los 40 y los 50, y los fenómenos más estudiados y reconocidos han sido el peronismo en la Argentina y el varguismo en Brasil. La justificación histórica de esos movimientos populares ha estado dada por la necesidad de realizar una mejor distribución económica y social después de periodos de gobiernos liberales y conservadores, pero la coincidencia general ha estado dado por el seguimiento incondicional al líder y una articulación irracional y carismática del diálogo entre ambas partes. Laclau, en cambio, pretende superar la idea de que el populismo no es una ideología distinta del liberalismo o del socialismo, sino todo lo contrario, pretende encontrar una nueva forma política bajo esa denominación que se arrogaría una forma de radicalización de la democracia. El problema está en que la idea de democracia a la que recurre este nuevo discurso de izquierda es muy distinta a la idea de democracia que conocemos desde los textos clásicos y las grandes revoluciones, basada en el Estado de Derecho y en una Constitución escrita como garantía de las mayorías y también de las minorías. Para esta nueva versión, si un líder encarna un modelo democrático revolucionario y la masa lo acompaña en el proyecto de transformación, resulta ser un mero prejuicio formal propio del constitucionalismo burgués plantear límites o contrapesos al poder, entre los que se encontrarían la posibilidad de establecer cláusulas reeleccionistas en las constituciones hasta disminuir el papel de los otros poderes.
al legislativo por considerar que allí se albergan los representantes de las oligarquías y al judicial por entender que al no ser un poder directamente emanado del pueblo, carece de legitimidad para controlar la constitucionalidad de las leyes. Se trata de una construcción que viene desde la filosofía y desde la sociología para intentar nuevos argumentos para justificar cosas que la historia y la experiencia humana han demostrado ya muchas veces. Entre otras, que no se puede llamar democrático a lo que no es democrático. También los países del Este, que estaban durante la Guerra Fría bajo la esfera de la dominación de la Unión Soviética, pretendieron llamarse democráticos, y sabemos muy bien que no lo eran. La CLOP pretende encontrar argumentos para responder a la objeción de que una hegemonía carece de una estructura interna y de vínculos entre sus miembros. A esto responde que tales vínculos no deben ser necesariamente los clásicos de las clasificaciones habituales o que provengan de formas racionales de pensamiento. Por el contrario, tiende a destacar la importancia de vínculos irracionales, como el afecto o el amor en las formas de agrupamiento humano y los compromisos que de la misma derivan para explicar la relación de estructura en una hegemonía. En Hegemonía y Estrategia Socialista, a partir del legado de Gramsci y nutridos en gran medida por el postestructuralismo, en especial la deconstrucción de la teoría lacaniana, Laclau y Mouffe examinan la hegemonía como una categoría central del análisis político y estudian su formulación y desarrollo. El mundo globalizado y neoliberal, explorado mediante esta categoría, deja de ser el único natural y posible y se presenta como la expresión de cierta configuración de las relaciones de poder. En este sentido, los autores sostienen, cito, la izquierda debe comenzar a elaborar una alternativa creíble frente al orden neoliberal en lugar de tratar simplemente de administrar este último de un modo más humano. Esto, desde luego, requiere trazar nuevas fronteras políticas y reconocer que no puede haber política radical sin la identificación de un adversario. Es decir, que lo que se requiere es la aceptación del carácter ineradicable del antagonismo. Fin de la cita. La lógica amigo-enemigo no deja de evocar a Carl Schmitt y se nos presenta contraria a la paz como fundamento del Estado de Derecho, basado en el irrestricto respeto a los derechos humanos, que algunos de los países vinculados a los modelos populistas comienzan a refutar y renegar de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y especialmente frente a la Carta Democrática Interamericana y a la Organización de los Estados Americanos. Parte del discurso populista en ciernes se caracteriza por un ataque ideológico al Poder Judicial, pretendiendo deslegitimarlo por su naturaleza contramayoritaria, cuando en tales ataques se esconden las pretensiones hegemónicas de monopolizar el poder y la representación popular a partir del liderazgo del Poder Ejecutivo. Una democracia con un Poder Judicial fuerte es una democracia más fuerte, que ofrece mayores garantías y oportunidades a los ciudadanos. La tradición constitucionalista asigna un papel fuerte a un juez independiente, pero lo refiere al juez como guardián del derecho, de modo que el derecho es a su vez principio y base de su poder. El juez no es solamente el defensor de la propiedad y de los propietarios, sino que, sobre todo, es el defensor de las libertades públicas. Su tarea principal es garantizar la libertad frente a la cohesión del Estado, que en todo caso es la base de las libertades públicas. La cita es de Giovanni Sartori. La nueva versión del populismo latinoamericano, no ya como situación transitoria, sino como modelo que se complementa con liderazgos presidenciales fuertes, tiene a su vez manifestaciones entre las que se encuentran lo que he dado en denominar los tres demonios que aquejan al sistema representativo y a la democracia constitucional, y que resulta menester considerar y corregir. Esos tres demonios son el clientelismo, el transfugismo y el nepotismo.
El clientelismo ha sido definido por autores como Norberto Bobbio, Nicola Mattiucci o Gianfranco Pasquino, advirtiendo que en las sociedades modernas las relaciones clientelares han logrado sobrevivir y adaptarse tanto frente a la administración centralizada como frente a las estructuras de la sociedad política. De ese modo también O'Donnell ha descrito el clientelismo como un elemento principal, aunque no el único, que conforma una institución formal, permanente y ubicua, con enorme influencia en la mayoría de las democracias latinoamericanas. La relación entre punteros políticos y población desprotegida en muchos casos responde a un sistema de subsistencia alimentaria que resulta complejo cuestionar desde el discurso jurídico frente a la situación de extrema vulnerabilidad y profunda pobreza como la que padecen millones de personas. La imposibilidad de cumplir con sus necesidades de un modo compatible con las exigencias de la vida, que le asegura el ejercicio sin trabas de las facultades que le corresponde como individuo, como miembro de la sociedad y como partícipe del gobierno político, atenta contra el ámbito de libertad que es presupuesto necesario para el ejercicio del sufragio. De ese modo, la compra de votos es una de las prácticas o modalidades en las que el clientelismo se manifiesta y consiste en un mecanismo en que los votantes son sobornados para que se comprometan a un determinado comportamiento electoral, destacándose a su vez que a medida que la compra y venta de votos se enraiza en la cultura política de un país, se estimula al comprador para que busque más recursos con que incentivar la actividad. La Cámara Nacional Electoral ha tenido oportunidad de pronunciarse condenando tales prácticas al resolver la causa Polino, vinculada con denuncias de compra de votos en las elecciones internas del Partido Socialista en la capital federal, y en la causa Cóspito, en la que se solicitaba la nulidad de varias mesas de votación en las localidades de Misión, Tacaglé, Las Lomitas e Ibarreta, en la provincia de Formosa, en las elecciones legislativas del año 2003. Las citas de los fallos están en la ponencia. El transfugismo. Otra grave consecuencia del fraccionamiento de los partidos políticos en particular y del sistema representativo en general es el fenómeno conocido como transfugismo, que se ha manifestado en algunos casos en nuestro país y que se encuentra difundido en las prácticas de otros ordenamientos, de manera tal que ha sido incluido como problema para su análisis en distintos foros especializados sobre la materia electoral y de los partidos políticos. En Argentina, el caso del diputado Eduardo Lorenzo Arias Borocotó alcanzaría al imaginario popular del modo que se instituyó un nuevo verbo, borocotizar, que alcanza a toda persona que se cambia de partido. Tal es así que cuando un político cambia abruptamente de lado o de posición, se dice que se borocotizó. La valoración de tales conductas también depende en buena medida del sistema político en que se produzcan, toda vez que en un sistema parlamentario la exigencia del mandato imperativo como de la disciplina partidaria son mucho mayores. De ese modo, por ejemplo, Javier Pérez Royo condena muy enfáticamente todas esas prácticas en los sistemas parlamentarios. En cualquier caso, suele afirmarse que el transfugismo produce siempre un falseamiento de la representación política, seguida de las elecciones, que a su vez provoca una sensación de fraude del electorado. Como señalara el expositor principal, el doctor Vanossi, en el punto A de su reflexión final, hacen falta más dirigentes con actitud propositiva. El nepotismo. Para cerrar la enumeración de los 3 ismos que resultan ser consecuencia de la fragmentación de las estructuras partidarias representativas, necesariamente hemos de referirnos al nepotismo. De manera que en la vida política pueden advertirse verdaderas empresas familiares en las que participan padres, hijos, cónyuges y otros muchos parientes. Bueno es advertir también, en ese sentido, que el llamado cupo femenino o cuota de género, si bien reivindica una desigualdad histórica de postergación de la mujer en la vida política, se ha transformado en una herramienta de nepotismo cuando, para completar el número de candidatas, los principales actores políticos recurren a la participación de sus esposas, hijas, hermanas o amigas, motivados generalmente por la confianza que ellas les merecen. Sobran ejemplos en ese sentido y no es necesario mencionarlos, ya que se dan en distintas agrupaciones.
Sin embargo, es menester señalar que el nepotismo se ha dado en un alto grado de concentración política local en nuestro país. En tiempos recientes ocurrió en Guatemala, país que contiene una cláusula de inhabilidad del cónyuge para acceder a la primera magistratura, que la esposa del presidente en ejercicio aspiró al cargo, a cuyo fin la pareja se divorció, circunstancia que dio lugar a una condena por parte del Tribunal Electoral, al entender que se configuró un caso de fraude a la ley, siendo que la pareja continuaba conviviendo en el Palacio Presidencial, quitando así relevancia a la actual forma de divorcio en una decisión jurídicamente opinable. Muchas legislaciones contienen disposiciones expresas para evitar los abusos de nepotismo. Parte final. La representación política sigue siendo un fenómeno difícil de explicar desde el análisis racional. Para algunos es un vínculo jurídico, para otros una relación política y para otros un compromiso moral. Algunos hasta se resignaron y la consideran sencillamente un misterio, pero de la sinceridad de esa delgada línea depende en gran medida la democracia como sistema de creencias compartidas. Las crisis de representación son tan antiguas como la Revolución Francesa, que se diluyó en un anárquico asambleísmo, dando lugar al terror y a la delegación del poder en los comités de los jacobinos, mientras que al otro lado del Atlántico los padres fundadores norteamericanos se preocuparían para que los derechos de los framers no fueran conculcados por las mayorías legislativas ocasionales, preservando en consecuencia la primacía de una constitución escrita. Trasladándonos a los tiempos actuales, las instituciones y sobre todo los jueces deben proteger los derechos humanos de los nuevos grupos de desventajados. El tránsito desde una democracia meramente representativa hacia una democracia participativa debe traducirse en mayor inclusión de grupos marginados y en la protección de los derechos de las minorías. En esta delgada línea se encuentra la diferencia entre la democracia y el populismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Dalavía. A continuación escucharemos la exposición del doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Salazar Ugarte, tiene palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estos minutos de su atención. Quiero también iniciar agradeciendo a los organizadores de este Congreso Internacional y en particular al presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el doctor Diego Valadez, y a nuestros anfitriones, los doctores Mario Midón y Sergio Díaz Ricci. A lo largo de estos días, en estupendas conferencias y comunicaciones, hemos podido identificar las tendencias, los retos y los desafíos del constitucionalismo iberoamericano. Hemos también podido entrever los desafíos y las experiencias nacionales y regionales, y en particular en distintas mesas sumamente interesantes hemos podido conocer la evolución y orientaciones de instituciones, procedimientos y cortes internacionales. Pero también hemos podido constatar que a lo largo de estos 40 años de vida del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, nuestros países, de manera paulatina, azarosa, compleja, fueron transitando hacia la democracia. Yo partiré de este dato de hecho para abordar 4 cuestiones muy puntuales. La primera tiene que ver con la importancia de los derechos fundamentales y de sus garantías para la consolidación de estas formas de gobierno. La segunda tiene que ver con el principio, con la institución de la independencia judicial como elemento clave para lograr esta garantía de los derechos fundamentales. La tercera tiene que ver con indagar cuál es la naturaleza de los poderes ante los cuales debemos predicar esta independencia. Y finalmente haré una reflexión sobre la dimensión cultural que debe acompañar desde mi punto de vista a la labor jurisdiccional en esta complicada tarea. Sobre el primer punto, permítanme un par de lugares comunes sumamente generales, seguramente conocidos.
El primero tiene que ver con que los estudios sobre la democracia, como hemos escuchado además en las ponencias anteriores, por muy buenas razones fincadas en la realidad práctica, centraron su atención sobre todo en las reglas de acceso y administración del poder y en particular en la manera en la que se integraban los poderes ejecutivos y los poderes legislativos. Se ha hablado, y con razón, de los desafíos que representó y que sigue representando el presidencialismo para la democratización y para la consolidación democrática. Estudios como los del propio Jorge Carpizo sobre el presidencialismo mexicano, como los de Giovanni Sartori sobre la ingeniería constitucional comparada, sobre los de Carlos Nino, en una parte importante de su obra centraron su atención precisamente en el presidencialismo y en la manera en la que el poder ejecutivo interactuaba con el poder legislativo. De esta manera, nuestras democracias se construyeron de manera netamente política y trabajaron sobre las dos, digámoslo así, los dos polos de la ecuación boviana que determinan la naturaleza de las formas de gobierno: quién decide y cómo decide. Sin embargo, a nuestras transiciones en la etapa de consolidación les hace falta colocar la lupa en otra dimensión de esta ecuación. Ya no en quién decide y cómo decide, sino en qué es lo que se decide. No basta concentrar nuestra atención en las reglas para acceder y gestionar al poder político, sino que resulta fundamental colocar nuestros esfuerzos en la garantía efectiva de los derechos humanos que están contenidos en nuestras constituciones y en los tratados internacionales. De la garantía de los mismos depende la consolidación democrática porque, como se ha dicho en estos días, son, digamos, los derechos y su protección los medios para hacer efectiva la dignidad y la autonomía de las personas, condiciones fundamentales para cualquier noción atendible de autogobierno. Para lograr la consolidación, entonces, no basta ya con poner la atención en quién y cómo decide, sino, como diría Luigi Ferraioli, en garantizar que ciertas cosas sean efectivamente decididas. Y esto constituye una exigencia económica, política, social, pero también jurisdiccional especial. Yo centraré mi atención en esta última variable, el papel del Poder Judicial y la importancia de su independencia como un factor clave para garantizar los derechos fundamentales. Es un hecho y es una premisa que coloco sobre la mesa que no basta con contar con un Poder Judicial independiente para garantizar los derechos, pero también lo es que el Poder Judicial, como ya decía el profesor Dallavia, constituye un factor esencial, constituye una condición necesaria para la garantía de los derechos fundamentales. Y ya lo decía Charles McEwan hace mucho tiempo, la única institución, lo cito, esencial para defender las libertades siempre ha sido y sigue siendo un Poder Judicial honesto, hábil, preparado e independiente. Esta máxima supone la necesidad de contar con jueces técnicamente diestros en cuestiones legales, pero también claramente comprometidos con una cultura de los derechos y de la democracia y sobre todo, independientes ante el poder. Antes de abordar la dimensión cultural, quiero concentrarme en este principio, en el principio de la independencia judicial. En principio, cuando proclamamos la independencia judicial, centramos nuestra atención en el poder político. Queremos, y esto es lo que dicta la teoría clásica en el tema, que la judicatura, en tanto institución fundamental del Estado constitucional, sea independiente del poder político como condición necesaria para garantizar el principio de imparcialidad que constituye un mecanismo, digamos, de protección, una condición de protección de los derechos fundamentales. Pero me parece que la premisa es más amplia. No basta con mirar al poder político porque no es el único poder que amenaza
a los derechos humanos o fundamentales. Si queremos indagar ante quién debemos procurar y garantizar la independencia judicial, debemos preguntarnos primero cuáles son los poderes que amenazan nuestros derechos. Tradicionalmente, lo repito, se ha sostenido que es el Estado, dentro del cual además paradójicamente forma parte el propio Poder Judicial, el que ha sido la principal amenaza para los derechos. E históricamente es verificable que ha sido esta entidad la responsable de muchas torturas, censuras, discriminaciones, desapariciones, etcétera. Pero como bien advertía Miguel Carbonell el día de ayer, esto ya no es ni tan claro, ni tan sencillo, ni tan pacífico en un Estado constitucional y democrático. Porque como todos sabemos, al menos desde el punto de vista prescriptivo, nuestras constituciones dicen que lo que corresponde a las autoridades del Estado es la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos. Obviamente este postulado prescriptivo no inhibe y no evita que el Estado y sus poderes siga siendo un actor que comete violaciones, abusos e incluso omisiones que desprotegen a los derechos. Pero la sola premisa y el paradigma del Estado constitucional y democrático me parece que nos obliga a colocar la mirada en otra dirección. Tenemos que voltear a ver ese contubernio de actores y factores que atrajo las preocupaciones de Diego Valadez en su conferencia inaugural de nuestro Congreso. Los poderes legales o ilegales, legítimos o ilegítimos, diría Ferraioli, y yo agregaría más o menos violentos, que provienen desde el dinero y desde el control ideológico o mediático. Son estos poderes que han germinado bajo un modelo económico y en un contexto global sin precedentes la principal amenaza a nuestros derechos humanos, no solo por su capacidad de lesionarlos de manera directa, sino porque han demostrado ser poderes sumamente hábiles para someter a las autoridades estatales, para corromperlas, para coludirse con ellas, y en esa medida, a la vez que violan nuestros derechos, los desprotegen, neutralizando e inhibiendo a las instituciones orientadas a su garantía. La confusión entre soberanía y propiedad, entre poder político y poder económico, entre relaciones públicas y relaciones privadas, generan sociedades de privilegios y clientelas que son el opuesto radical a la sociedad de personas titulares de derechos fundamentales. Y es en este contexto en el que el Poder Judicial y el principio de su independencia enfrenta un reto redoblado. Para sortearlo con éxito, los jueces, la judicatura entendida en sentido amplio, la justicia ordinaria y constitucional, debe afirmar su independencia en dos direcciones: ante los actores y poderes políticos tradicionales, pero también ante estos poderes privados que emergen de un neopatrimonialismo salvaje. Es una ecuación sumamente difícil de desentrañar, porque como hemos visto en los últimos años en nuestros países, y ya se ha hecho mención en este seminario, por un lado el poder político amenaza la independencia judicial, paradójicamente en algunos casos, con o sin razón, alegando la dependencia de los jueces a los poderes privados. En otros casos, como sucedía ayer mismo en Italia, Berlusconi, el poder privado, económico y mediático, denuncia y amenaza la independencia judicial, denunciando un supuesto contubernio de la magistratura y diciendo que el poder judicial de su país, obviamente salvaguardando sus propios intereses, constituye, dice Berlusconi, un contrapoder del Estado que se ha convertido en la vía judicial del socialismo. Los dos ejemplos me parece que son elocuentes de esta dificultad que enfrenta la judicatura de mantener una verdadera independencia simultánea frente a estos dos actores que, por un lado, pretenden controlarla
y por el otro constituyen amenaza, insisto, de nuestros derechos fundamentales. Pues bueno, para enfrentar este reto, sin duda es fundamental contar con un diseño judicial óptimo y con nombramientos de jueces y juezas idóneos. Pero también me parece que hace falta un acompañamiento cultural. En este aspecto me gustaría centrar mi atención durante los últimos minutos de mi exposición. El reto cultural sin duda trasciende el ámbito jurisdiccional e involucra a las universidades, involucra al foro, involucra a la academia en sentido amplio, pero impacta de manera directa también en la justicia. Después de todo, todas las sociedades políticas tienen una moral positiva que interactúa con la moral individual de los miembros que la integran. Ambos tipos de moral, la positiva o social y la individual, son contingentes y están históricamente determinadas, por lo que inciden unas sobre las otras y se redefinen de manera recíproca y simultánea. Si los principios y valores que dotan de contenido a los derechos humanos, dignidad, autonomía, libertad, igualdad, etcétera, forman parte de la moral positiva de la sociedad, es muy probable que también formen parte del acervo axiológico de muchas personas. Y lo mismo vale en la dirección opuesta. Si las personas hacen suya y promueven la agenda de los derechos, seguramente ésta se afirmará como un punto de referencia moral compartido. Pero lo contrario también es posible y, por desgracia, frecuente. La ignorancia o el abierto desprecio hacia los principios y valores que se articulan en clave de derechos suele colonizar, devaluándola, la moral positiva de muchas sociedades, y en ese proceso inciden y se refuerzan las morales individuales. Pues bien, los jueces, las juezas, están implicados de muchas maneras en esta ecuación. Pueden ser actores poderosos en la conservación del status quo del privilegio o un factor clave en su derrota. No solo mediante los efectos concretos de sus sentencias, sino quizás sobre todo por la dimensión simbólica y pedagógica que las mismas conllevan. En México, por ejemplo, después de la importante reforma en materia de derechos humanos de 2011, a la que ya se ha hecho alusión en otras mesas y espacios, asistimos a una especie de disputa cultural en el ámbito del derecho. Una disputa cultural que trasciende a la judicatura, pero que también está instalada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por un lado, tenemos jueces constitucionales que han visto en esta reforma un nuevo paradigma inspirado en el universalismo de los derechos y en el control de los poderes. Por el otro, tenemos jueces constitucionales que han declarado públicamente que desde su perspectiva constituye una traición a la patria sostener la existencia del bloque de constitucionalidad. Es una disputa cultural de la que depende sin duda la agenda del constitucionalismo mexicano, pero por supuesto y a través de esta también el reto de la consolidación democrática. En esta disputa por la moral positiva de nuestro presente, al menos en México, permea esta disputa a todos los poderes judiciales, pero también contagia a los abogados y está instalada, lo decía ya, en la academia. Por eso, al menos yo celebro sin duda la celebración de este 11º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, además dedicado a la memoria de Jorge Carpizo, pero también por ello me voy de Tucumán, al menos yo, con una inquietud a cuestas. Porque el problema no reside, me parece, en los que estamos aquí y estamos convencidos. El problema está en los que no vinieron, en los que se resisten a seguir aprendiendo y sobre todo algo particularmente complejo y difícil, a aprender a desaprender lo que ya sabemos. En quienes por indolencia o por interés sostienen que las cosas están bien como están y que los poderes deben prevalecer sobre los derechos. En los viejos y nuevos enemigos de la democracia
de siempre. El reto que tenemos es mayúsculo y es un reto que desde el gremio jurídico puede incidir de manera favorable y positiva a la consolidación democrática. Desde las facultades de Derecho, el reto reside en ser capaces de cambiar nuestros planes de estudio, nuestros métodos de enseñanza, en orientar la enseñanza del derecho desde los derechos con una perspectiva incluyente. Desde el foro es fundamental que las abogadas y los abogados ejerzan la profesión con una ética específica, la ética que es acorde con el constitucionalismo democrático, con el universalismo de los derechos fundamentales. La judicatura, los jueces y las juezas, locales, nacionales e internacionales, deben de actuar con pericia, sin duda, y con compromiso, pero sobre todo deben de ser capaces de ejercer su independencia frente a los poderes públicos y privados que de manera constante, permanente e inevitable acosan su desempeño. La investigación jurídica también tiene un reto fundamental. Debe de ser seria, debe de ser rigurosa, debe de ser crítica y debe de estar comprometida. Me parece, al menos desde mi perspectiva, que es un buen reto para los próximos 40 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salazar Ugarte. Bueno, dado lo avanzado la hora, son las 11:20 de la mañana, vamos a dar por terminada esta sesión, pero previamente quiero agradecer muy especialmente a los expositores que desde distintos puntos de vista desde distintas perspectivas, nos han mostrado las crisis y las bondades dentro de la evolución del Estado constitucional, tanto en sus principios como en sus instituciones. Pido un gran aplauso para ellos. Muchas gracias, muy buenos días.